y porque después de 35 años, a través de un comunicado de prensa, Miriam Hernández anuncia el fin de su matrimonio y el fin de su relación profesional con, a esta altura, su ex marido. Este es el completo informe del escándalo de la semana. Yo todavía no puedo creerlo. Sinceramente, tengo el corazón hecho pedazos. ¿Cómo puede ser que después de más de 35 años de amor, de entrega, de compañerismo, a una mujer como Miriam Hernández le hagan algo tan cruel, tan bajo, tan humillante? ¿Cómo puede ser que el mismo hombre al que ella amó con todo su ser, con quien compartió su vida entera, hoy le diga en la cara la verdad más dura, más sucia y más dolorosa? Y que tenga el descaro de hacerlo sin una lágrima, sin un arrepentimiento real. Como mujer, me duele. Como fan, me parte el alma. Miriam no es solo una cantante, es una inspiración para miles de nosotras. Siempre tan noble, tan sencilla, tan enamorada. Y así le pagan. Así terminan años de fidelidad. Con una confesión brutal que la deja rota en llanto. Con un engaño sostenido por años con otra mujer. Y no cualquier mujer, no. Era su amiga, su mano derecha, alguien en quien ella confiaba ciegamente. ¿Tú aguantarías algo así? ¿Tú podrías mirar a los ojos a una amiga que durante años te abrazaba, te llamaba hermana, mientras dormía con tu esposo a tus espaldas? Yo no sé ustedes, pero yo no podría. Nadie merece ese nivel de traición. Y menos Miriam, una mujer que nos ha regalado su alma en cada canción, que ha llenado estadios con su voz, pero que hoy llora como cualquiera de nosotras, con el corazón desgarrado, con los sueños hechos cenizas. Este video no es solo una historia más de desamor. Es un llamado a abrir los ojos. A apoyar a las mujeres que, como Miriam, han sido traicionadas por quienes más amaban. Porque no se trata solo de una infidelidad. Se trata de una traición al alma. Y lo más duro, todo quedó grabado. El momento exacto en que su exmarido le dice la verdad en su cara. Cuando ya no pudo seguir ocultando lo que llevaba años haciendo. Y ahí estaba ella, rota, temblando, sin poder contener las lágrimas. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación no solo es fuerte, es devastador. Miriam Hernández siempre fue una mujer de voz dulce, de canciones que llegaban al alma y letras que parecían escritas desde el fondo de su propio corazón. Para muchos, su vida era perfecta. Cantaba al amor, a la esperanza, a la ilusión. Su imagen en el escenario era la de una mujer plena, realizada, enamorada, pero detrás del telón, lejos del brillo de las luces y de los aplausos, Miriam vivía una historia distinta. Una historia que pocos conocen. Una historia de silencio, de lucha interna, de una confianza que, sin saberlo, estaba siendo traicionada desde hacía mucho tiempo. Desde el inicio de su matrimonio, Miriam apostó todo por el amor. Se entregó completamente, creyendo en la fidelidad, en la complicidad, en esa unión que no necesita palabras porque el corazón lo dice todo. Él era su refugio, su compañero, su guía en momentos de caos. Ella le confiaba todo, su vida, sus sueños, sus temores más profundos. Y él, al menos en apariencia, le respondía con afecto, con calma, con una sonrisa que le daba paz. Durante años, Miriam no sospechó nada. ¿Cómo iba a hacerlo? Si su esposo siempre estaba ahí, atento, presente. Le acompañaba a eventos, a giras, le aplaudía con admiración. Le hacía sentir única, pero los secretos más oscuros no siempre se esconden en la ausencia. A veces se disfrazan de gestos amables, de palabras dulces, de una rutina cuidadosamente construida para no levantar sospechas. Y así pasaron los años. Miriam vivía enamorada, componía canciones desde lo más profundo de su alma, creyendo que ese amor que sentía era real, limpio, invencible. Sin embargo, en las sombras se tejía una red de engaños. Su esposo llevaba una doble vida, una que mantenía con precisión quirúrgica, sin errores, sin pistas, o eso pensaba él. El primer indicio fue algo que muchos ignorarían, un perfume diferente. Miriam sintió una fragancia extraña en la ropa de su esposo una tarde después de una reunión. No dijo nada, pensó que tal vez alguien lo había abrazado. Pero el corazón, cuando ama, también presiente.
Algo no cuadraba. Luego vino una serie de excusas repetidas, viajes de negocios, llamadas que se cortaban repentinamente, silencios incómodos cuando ella preguntaba detalles simples. Una noche, mientras Miriam escribía una nueva canción en su estudio, su celular vibró. Era un número desconocido. Al contestar, escuchó una voz femenina temblorosa que solo dijo 3 palabras: «Él te engaña». Y colgó. El corazón de Miriam se detuvo por un segundo. Sintió una mezcla de rabia, miedo y negación. Era una broma, una mentira malintencionada. ¿Quién podría querer hacerle daño de esa manera? Intentó convencerse de que era alguien buscando destruir lo que ella había construido durante tantos años. Pero algo dentro de ella comenzó a gritar. Durante las semanas siguientes los pequeños detalles comenzaron a crecer como una bola de nieve. Revisó su correo, sus redes, las fotos de los últimos eventos. Nada parecía fuera de lugar, hasta que encontró algo. Una foto antigua, escondida entre archivos olvidados. En ella, su esposo aparecía abrazando a una mujer joven, en un lugar que no recordaba. No era una pose inocente. Había algo en esa mirada, en esa cercanía, que la hizo estremecer. ¿Quién era ella? ¿Cuándo fue eso? Miriam no dijo nada aún. Guardó esa imagen como una herida secreta. Y mientras tanto, su esposo seguía actuando como si nada pasara. Le llevaba flores, la abrazaba, le decía que la admiraba. Pero sus palabras, ahora, sonaban huecas, falsas. Y Miriam, por primera vez, empezó a dudar del amor que tanto había idealizado. El colmo llegó una tarde de verano cuando Miriam fue a una boutique exclusiva a buscar un vestido para una gala. Al entrar, escuchó risas conocidas, la risa de su esposo. Y no estaba solo, estaba con otra mujer, joven, elegante, que le tomaba del brazo como si le perteneciera. No la vieron. Miriam se quedó paralizada, escondida tras una columna. Su corazón latía con violencia. Sintió una presión en el pecho, las lágrimas en la garganta. No sabía si gritar, llorar o salir corriendo. En ese momento todo cobró sentido. La llamada, la foto, el perfume, los viajes, todo. Y entendió que había vivido engañada durante años. Su mundo se derrumbó en silencio porque ni siquiera tuvo la fuerza de enfrentarlo ahí. Salió de la tienda con el alma rota, sin hacer ruido, sin mirar atrás. Esa noche no pudo dormir. Miraba el techo, preguntándose en qué momento el amor se volvió una mentira. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué él había buscado en otra lo que ella le dio con tanto amor? Cuando comenzó todo, las canciones que había compuesto de amor ahora sonaban como una cruel burla a su propia historia. Pero aún no lo confrontaría. Miriam decidió guardar silencio por unos días más. Necesitaba pruebas, necesitaba saber toda la verdad. Y sin saberlo, estaba por iniciar la etapa más oscura pero también más reveladora de su vida. Lo que venía después sería aún más devastador, y estaba a punto de ser captado en cámara. Yo creo que nadie está preparado para un momento así. A veces uno vive tan confiado, tan lleno de amor por alguien que ni se imagina que la traición puede estar tan cerca, tan dentro de tu casa, como una sombra callada, esperando destruirlo todo. Y eso fue lo que le pasó a Miriam. Ese día, todo cambió. Recuerdo perfectamente que era un viernes. Ella tenía una entrevista importante por la tarde y estaba en su casa, tranquila, arreglándose, revisando unas letras de canciones porque ya venía preparando una gira. Estaba ilusionada. Siempre hablaba con brillo en los ojos de su música, de su público, de su familia, especialmente de él. Sí, de su esposo. Aunque muchos no lo sepan, Miriam lo amaba profundamente. Lo admiraba, lo defendía, lo cuidaba. Era su todo, su compañero de vida, su motor. Y ese día, mientras ella organizaba sus cosas, él llegó a la casa, pero diferente. Frío, apurado, con esa mirada que uno no reconoce. Una mirada que no pertenece a alguien que te ama, sino a alguien que carga con algo muy pesado, algo que ha ocultado por mucho tiempo y ya no puede más. Miriam lo notó, claro que lo notó.
Nosotras las mujeres lo sentimos de inmediato. Esa incomodidad, esa tensión en el aire, ese silencio que grita. Ella le preguntó qué pasaba y él, sin mirarla directamente, solo dijo, necesito hablar contigo. Y ahí se te para el corazón. Porque esa frase, cuando viene de alguien que amas, no trae nada bueno. Y no trajo nada bueno. Él se sentó, la miró a los ojos y le soltó todo. Como si hubiera estado ensayándolo por días. Como si estuviera repitiendo un libreto. Le dijo que había cometido un error, que hacía tiempo que estaba confundido, que ya no sentía lo mismo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando dijo el nombre. No puedo mencionarlo aquí, por respeto. Pero Miriam lo conocía muy bien. Esa persona no era una desconocida. Era alguien de confianza. Alguien que había estado cerca de ella por años. Era su amiga, su confidente, su apoyo en los momentos duros. Y ahora resultaba que esa mujer había estado con él, en secreto, durante quién sabe cuánto tiempo. Dicen que Miriam no lloró de inmediato. Que se quedó muda como si el alma se le hubiera salido del cuerpo. Que su rostro se congeló. Y luego, solo silencio. Un silencio profundo, largo, donde el corazón deja de latir por unos segundos. Donde la mente no puede procesar lo que acaba de escuchar. Después vinieron las lágrimas, pero no de rabia, no aún. Eran lágrimas de incredulidad, de dolor puro, de una herida que se abre sin aviso. Ella le preguntó cómo pudo hacerlo, cómo fue capaz de mirar a los ojos a sus hijos, a ella misma, sabiendo lo que estaba haciendo. Él no tenía respuestas, solo agachó la cabeza. Porque a veces los cobardes no tienen ni el valor de sostener la mirada cuando destruyen una vida. Ese día no solo se rompió un matrimonio, se rompió una historia, se quebró una mujer fuerte, luchadora, que había entregado todo. Se traicionó una confianza, porque cuando te falla alguien a quien le diste todo, te quiebras de una forma que no se ve, pero que duele cada día. Después de eso, todo cambió. Miriam no volvió a ser la misma. Aunque se mostraba fuerte en sus redes, aunque seguía cumpliendo con sus compromisos, había algo en su voz, en sus ojos, que ya no era igual. Era como si la sonrisa le costara. Como si cada palabra que decía pesara más que antes. Y no es para menos. No es fácil levantarte cada mañana sabiendo que la persona con la que compartiste tu vida, ya no está. Y peor aún, que se fue por decisión propia, que te mintió, que te engañó, con alguien en quien confiabas tanto como en él. ¿Te imaginas tú pasando por eso? ¿Te imaginas ver a esa amiga que te juraba lealtad, ahora tomada de la mano de tu esposo? Sabiendo que compartieron momentos, a tus espaldas, que mientras tú confiabas, ellos te traicionaban. Ese día fue el inicio del fin. Fue el momento en que Miriam dejó de creer. En que dejó de confiar, en que se dio cuenta de que no todos los amores son eternos y que a veces el enemigo duerme a tu lado. Y aunque hoy esté rota, aunque hoy llore, aunque el dolor esté tan vivo como ese día, hay algo que sigue firme en ella, su dignidad. Porque Miriam, aún entre lágrimas, sigue de pie. Y eso sí que nadie podrá quitarle jamás. Nunca imaginamos que ese día llegaría tan pronto. Después de semanas de silencio, de llanto a puertas cerradas y de intentar recomponer los pedazos rotos, Miriam tuvo que enfrentarlo. No por elección, sino por una obligación profesional que coincidió con el destino. Un evento benéfico al que ambos estaban invitados desde hacía meses. Y aunque ella pensó en cancelar su participación, algo dentro de ella le dijo que no. Que tenía que ir. Que era momento de verse a los ojos, de frente. Desde temprano se notaba nerviosa. No era para menos. Sabía que ese lugar estaba lleno de recuerdos compartidos de personas que conocían su historia y que también sabían, aunque no todos lo dijeran en voz alta, lo que estaba pasando. Pero Miriam es valiente. Se puso ese vestido negro elegante con un escote sutil y una mirada que decía mucho más que 1000 palabras. Esa noche no iba a dejar que el dolor la aplastara. Iba a ir como la mujer que es, fuerte, digna y con la frente en alto. Pero por dentro estaba temblando.
La entrada fue tensa. Él ya estaba ahí, en una esquina del salón, conversando con algunos empresarios. Cuando la vio entrar, se congeló. Y aunque intentó disimular, se notó. Miriam sintió su mirada en la espalda como si le quemara. No volteó enseguida. Caminó recta con una sonrisa profesional, saludando a quienes se le acercaban. Pero cuando finalmente giró y sus ojos se cruzaron, el tiempo se detuvo. Fue un segundo eterno. Dos almas que compartieron décadas de vida, enfrentándose sin necesidad de decir una sola palabra. Ella lo miró fijamente, sin bajar la mirada, y él parecía más pequeño, más gris, más torpe. Como alguien que no sabe qué hacer ante la fuerza de una mujer que aún herida, no se dobla. Unos minutos después, el destino hizo lo suyo. Coincidieron frente a frente en uno de los pasillos del salón. Sin testigos, sin cámaras, sin público. Solo ellos. Dos seres que lo habían compartido todo, ahora convertidos en extraños. ¿Cómo estás?, fue lo único que él se atrevió a decir. Miriam se quedó en silencio. Lo miró a los ojos y por primera vez en semanas le habló. Pero no con odio ni con gritos. Le habló con dolor, con ese tono quebrado que solo alguien traicionado puede tener. Le dijo que no entendía cómo había sido capaz. Que no le dolía solo su infidelidad, sino la traición a una historia que había costado tanto construir. Le preguntó si al menos lo había pensado 2 veces. Si alguna vez, durante esas noches de engaño, recordó a la mujer que lo esperó en casa durante años, que crió a sus hijos, que defendió su nombre incluso cuando otros la criticaban. Él no respondió, bajó la mirada, como siempre lo hacen los culpables. Y fue ahí, en ese pasillo silencioso, donde Miriam rompió en llanto. No fue un llanto escandaloso. Fue un llanto contenido, profundo, como esos que nacen desde el alma. Lágrimas que no pedían lástima, sino respeto. Lágrimas de dignidad herida, de amor traicionado, de recuerdos que ya no volverán. Él intentó acercarse como si pudiera consolar lo inconsolable. Como si un perdón pudiera borrar el dolor. Pero ella dio un paso atrás. No me toques, le dijo con firmeza. Y en ese momento quedó claro que el reencuentro no sería el inicio de un perdón, sino la confirmación de un final. Miriam se limpió el rostro, respiró hondo, se acomodó el cabello y siguió caminando. De nuevo con la cabeza en alto, como lo ha hecho toda su vida. Porque aunque ese encuentro le desgarró el alma, también le dio algo que necesitaba, el cierre. Desde ese día, Miriam ya no volvió a llorar por él en público. Porque entendió que cuando te fallan de esa forma, lo mejor no es entender el porqué, sino alejarse y reconstruirse. Y eso está haciendo, con cada paso, con cada canción, con cada fan que le dice, estamos contigo. Porque Miriam no está sola, está más acompañada que nunca. Y este reencuentro, aunque doloroso, le recordó que no necesita a nadie que no sepa valorarla. Ni siquiera a quien una vez fue su todo. Cuando empezaron los rumores, nadie quería creerlo. Era imposible imaginar que después de más de 3 décadas de amor, de familia, de vida compartida, él pudiera cambiarla por alguien más. Pero lo que más dolió no fue la traición en sí. Fue descubrir quién era la otra. Porque no se trataba de una mujer desconocida ni de una aventura pasajera. Era alguien muy cercano, demasiado cercano. Alguien que llevaba años rondando la vida de Miriam Hernández, disfrazada de amiga, de fan, de confidente. Sí, la otra era una de sus seguidoras. Una de esas mujeres que, desde hace años, acompañaban a Miriam a sus conciertos, a sus giras, a sus momentos especiales. Al principio, todos la conocían como una admiradora apasionada, de esas que no se pierden un show, que saben cada letra de cada canción, que lloran cuando la ven cantar en vivo. Pero con el tiempo, ganó confianza, se hizo parte del círculo cercano. Y lo que nadie imaginó, es que se iría acercando al esposo de Miriam en silencio, a escondidas, con paciencia de serpiente. Se dice que todo comenzó en uno de los viajes internacionales.
Miriam estaba agotada por las presentaciones y su esposo, como siempre, se encargaba de la parte técnica de los movimientos de agenda del equipo. Y ahí estaba ella, siempre disponible, siempre servicial. Una mano, amiga, una voz, fiel. Nadie sospechó nada, pero hubo señales, miradas que duraban un poco más de la cuenta, risas compartidas en rincones donde nadie los observaba. Y una cercanía que, con el tiempo, se volvió demasiado evidente para quienes realmente conocían a Miriam. Lo más espeluznante de todo fue lo que se descubrió después. El esposo de Miriam le pagaba cirugías plásticas a esta mujer. Sí, cirugías, para que se pareciera a Miriam. Y esto no es un simple rumor suelto, varias fuentes cercanas, incluso personas del equipo que alguna vez trabajaron en la producción de sus conciertos, aseguran que esta mujer se obsesionó al punto de operarse la nariz, los labios, incluso hacerse tratamientos en el cabello y la piel, todo para tener esa apariencia dulce, elegante y refinada que siempre caracterizó a Miriam. Era como ver una copia barata, una sombra que quería reemplazarla, dijo una maquilladora que prefirió mantenerse en el anonimato. Al principio, a Miriam le causaba gracia. «Qué exagerada esta fan», comentaba con su equipo. Pero con el tiempo ya no fue gracioso. Empezaron los comentarios incómodos, los gestos fríos del esposo, las salidas a escondidas, las llamadas que se cortaban al verla entrar. Miriam comenzó a sospechar, pero ¿quién podría imaginar que su amiga, su mano derecha, se metería en su cama? Y lo peor de todo es que no fue un desliz. Fueron años de engaño, años de mentiras perfectamente armadas, mientras Miriam seguía cantando al amor, a la esperanza, a los sueños. Mientras ella entregaba el alma en cada escenario, su propio hogar se desmoronaba a sus espaldas. Dicen que la confrontación final ocurrió en privado, en una reunión a la que solo asistieron ellos tres. Miriam, su esposo, y ella. La mujer que alguna vez la llamaba, hermana del alma, la que decía admirarla con el corazón. Y ese día no hubo gritos. Solo un silencio pesado, incómodo, que terminó con una frase devastadora: «Sí, te lo quité. Porque tú ya no lo hacías feliz». Miriam no lloró frente a ellos. Se levantó con dignidad, como la mujer fuerte que es. Pero al llegar a su habitación, rompió en llanto como nunca antes. Porque no solo perdió a su marido. Perdió a una amiga, a una hermana, a una parte de su vida construida con esfuerzo. No fue solo una traición, fue una puñalada doble, confesó entre lágrimas a una persona cercana. Desde entonces, esa mujer, la otra, ha sido vista varias veces en eventos públicos con él. De la mano, riéndose, como si nada, como si no hubieran destrozado un hogar, como si todo fuera parte de una telenovela. Pero esta no es ficción. Esto es real, y el dolor de Miriam también lo es. ¿Quién es la otra? Una mujer que envidiaba tanto a Miriam que decidió convertirse en su sombra para después usurpar su lugar. Una mujer sin escrúpulos, sin vergüenza. Una mujer que vivió bajo su techo, comió en su mesa, y aún así, se atrevió a traicionarla. La historia aún no termina. Hay más verdades por salir a la luz. Porque cuando una mujer como Miriam es traicionada de esta forma, no se queda callada para siempre. Y muy pronto, el mundo entero sabrá quién es realmente la otra. Después de tantos años de amor, entrega, sacrificios compartidos y promesas susurradas en la intimidad, lo que Miriam Hernández jamás imaginó fue terminar humillada, traicionada y expuesta ante el mundo. Pero no fue el escándalo el que más la lastimó, ni siquiera las crueles especulaciones en redes sociales o los titulares maliciosos. Lo que realmente la destrozó fue el silencio de quien un día le prometió amor eterno y que ahora caminaba tomado de la mano de la traición. Cuando todo estalló, muchos esperaban ver a una Miriam destrozada, escondida del público, quebrada por el dolor. Pero no, sí, hubo lágrimas, llantos ahogados en soledad, noches interminables preguntándose qué hizo mal, y momentos oscuros donde hasta respirar dolía. Pero Miriam no se rompió.
Porque dentro de ella hay una mujer forjada en fuego, en escenarios, en batallas de la vida que ya la habían probado antes. A los pocos días del escándalo, apareció en sus redes sociales con una imagen sencilla, sin maquillaje, sin filtros, solo ella, y una frase que lo dijo todo. Me partieron el alma, pero no me rompieron. Esa fue la primera vez que su público supo que ella no se callaría. Que hablaría, que respondería, que no dejaría que otros contaran su historia por ella. Y cuando finalmente rompió el silencio en una entrevista exclusiva, millones de corazones se estremecieron al verla hablar con el alma en la mano. Su voz, entrecortada pero firme, dijo más que 1000 canciones. No me avergüenzo de haber amado. Me avergüenzo de no haberme dado cuenta antes, de haberle creído cuando me decía que ella era como una hermana para nosotros. La periodista no podía contener las lágrimas. El público tampoco, porque la traición fue más que una infidelidad. Fue un acto de crueldad emocional. Un plan frío, calculado, que se tejió a sus espaldas mientras ella entregaba su vida a los escenarios y a su familia. Yo lo amé de verdad. No por interés, no por fama. Y cuando supe la verdad, me costó días aceptar que la mujer con la que me engañaba no solo era parte de mi entorno, sino alguien que yo consideraba mi amiga, una persona a la que ayudé, escuché, defendí. Pero Miriam no se quedó solo en el dolor. Decidió transformarlo, canalizarlo. Y ahí, en ese proceso doloroso, nació la nueva Miriam Hernández. Una mujer que aprendió que el amor propio también se canta, también se grita, también se defiende. Desde entonces, su agenda se llenó de conciertos, de nuevos proyectos, de encuentros íntimos con su público. En cada escenario, alza la voz no solo como artista, sino como mujer, como ejemplo de resiliencia, como símbolo de que no importa cuán duro caigas, siempre puedes levantarte más fuerte. En su más reciente presentación, detuvo el show en medio de una de sus baladas clásicas. Se quedó en silencio con la mirada fija en el público, y dijo: Esta canción la escribí pensando en el amor eterno, hoy la canto como un himno para todas las mujeres que han sido traicionadas. Que sepan que no están solas. Que el alma puede estar rota, pero el espíritu, jamás. La ovación fue unánime. Lágrimas, gritos, aplausos de pie. Porque Miriam, esa mujer que una vez lloró en la oscuridad de su habitación, ahora brillaba más que nunca bajo las luces del escenario. Su voz ya no cantaba para él, ahora cantaba para ella y para todas las mujeres que alguna vez fueron engañadas, reemplazadas, minimizadas. Y sobre la otra mujer, cuando le preguntaron qué pensaba, Miriam solo respondió: Le deseo que nunca le hagan lo mismo que ella me hizo a mí. Porque el karma no tiene prisa, pero siempre llega. Hoy, Miriam Hernández sigue de pie. Sola, sí, pero nunca vacía. Con un corazón que aprendió a latir por sí mismo. Con una voz más fuerte que nunca. Y con el respaldo incondicional de millones de fans que la han acompañado en cada paso, en cada lágrima y en cada nota. Porque pueden haberle roto el alma, pero jamás la voz. Si esta historia te tocó el corazón, si tú también has vivido una traición así, o simplemente admiras la fortaleza de una mujer como Miriam Hernández, te invito a dejar tu comentario abajo. ¿Tú qué harías si una amiga, tu supuesta fan, te quitara al hombre de tu vida? Dale like, comparte este vídeo con tus amigas, con tu grupo de WhatsApp, en tus redes, que todos sepan que Miriam no está sola. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ya a este canal, Secretos de Historias, donde cada semana te traemos los relatos más impactantes, reales y conmovedores del mundo del espectáculo. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video.